En directo, un espacio de la Iglesia de Aliste Alba en tu radio. Comenzamos. Bueno, seguimos 19 minutos sobre las 8. Vamos a ir a otro tema que también muy importante, el tema de las inmatriculaciones de la Iglesia. Una vez más ha salido a la luz, ¿no?, un documento del gobierno, ha salido que como que había la Iglesia inmatriculado cosas que no son suyas y como que ahora porque lo han dicho ellos, la Iglesia se retrata y no es así, le han dado la vuelta a la tortilla. Sergio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, Sergio lo conocéis, de Alcañices, ahora vicerrector de la Universidad de Barcelona, está trabajando a degüello con el tema de salud de la exposición de arte sacro, ha estado dirigiendo el Instituto Cervantes mucho tiempo, o sea que sabe de lo que habla. Sergio, ¿por qué le dan la vuelta a la tortilla tanto en esto como en otras muchas cosas cuando se trata de la Iglesia, ahora en el tema de las inmatriculaciones? Bueno, es una buena pregunta. La verdad es que el tema de las inmatriculaciones es una cosa que aparece frecuentemente y recurrentemente sobre la cuestión de los supuestos privilegios de la Iglesia. Aparece recurrentemente en España, pues bueno, cuando hay otros temas más serios a lo mejor de los cuales hablar, ¿no? Pero referente a este tema, es un tema muy claro. No ha habido ninguna inmatriculación que no correspondiese a la Iglesia. Dicho de otra forma, España se basa sobre tres pilares. La Constitución del 78 establece que España es un Estado social, un Estado democrático y un Estado de derecho. ¿Qué significa un Estado social? Pues que está enfocado al bien de los ciudadanos, al bienestar. Y democrático, pues que así sabemos todos lo que es un régimen basado en la participación política. Y un Estado de derecho es el principio de legalidad, o sea, lo que se hace tiene que ser legal, ¿no? Hay más cosas, como que estaba basado en un sistema económico de propiedad privada, en fin, pero bueno, vayamos a esos tres pilares concretos. Pues bien, los bienes públicos, por decirlo así, están exentos de tributación y están exentos, hasta una cierta época, estaban exentos de inscripción. La Iglesia llega a España en el siglo I, por tanto es la más antigua de las instituciones. Entonces el concepto de la Constitución lo que hace es que aquellas entidades que se dedican a bien común, desde el propio Estado hasta los sindicatos, las asociaciones declaradas de utilidad pública, las fundaciones, todo eso está exento de impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas entidades lo que hacen es que durante mucho tiempo, pues bueno, pudieron exhibir o no sus propiedades, pero en el caso concreto de la Iglesia no puede exhibir sus templos ni muchas cosas hasta el año 98, porque la ley hipotecaria no lo permitía. Hay que recordar que hay una diferencia muy clara entre el registro y el catastro. El catastro es muy posterior, o sea, el registro, tal vez tenemos poca memoria, pero se produjo en España en el siglo XIX, se produjo una gran desamortización que privó a la Iglesia de un tercio, en fin, de todos sus bienes, se suponían prácticamente un tercio de los bienes que había en España. Para compensarlo, esa compensación no llegó nunca en los tiempos de la República, no llegó nunca en los tiempos de Franco, sino que tuvo que esperar hasta el año 78 para que se estableciese un sistema de financiación en el cual un poco el Estado reconocía lo que supuso aquella confiscación, la ilegalidad que supuso y, por tanto, pues estableció lo de la puntecita de la renta que ponemos todos. Bien, pues cuando se crea en el año, con la Constitución del 78, lo que se hace es empezar a regularizar algunas cuestiones que estaban pendientes. El registro se crea en 1861 para controlar de quién eran las propiedades, pero a la Iglesia no se le permitió inscribir esas propiedades hasta el año 1998. Hay que darse cuenta que hay un arco temporal de un siglo y pico, ¿no? Eso no significa que no pagasen, porque solamente hubo que pagar desde el año 64 cuando se crea el catastro. Por tanto, la Iglesia ha estado cuando le toca pagar impuestos y cuando no le toca no paga impuestos, igual que no paga los sindicatos, no paga las asociaciones, las fundaciones, los ayuntamientos, las diputaciones, cualquier institución que está dedicada al bien común. Entonces es importante diferenciar eso porque la Iglesia no se ha apropiado de nada que no sea suyo, simplemente lo que hizo es inscribirlo y como toda inscripción pues puede haber algún error, puede pasar, nos pasa a muchos que compramos una casa, por ejemplo, en el pueblo, pasa, pues hay casas que no están dadas de alta en el catastro, pero no están dadas de alta en el registro de la propiedad. Pues lo que hacemos es, yo al menos lo llevo a registrar, ¿no?
Pues eso es lo que hizo la Iglesia, poner al día los papeles. Y la Iglesia no se benefició de ningún trato que no tuviesen el resto de entidades que se dedican al servicio público. Repito, desde ayuntamientos, sindicatos, fundaciones, asociaciones. Pero Sergio, ¿sí? esto forma parte, supongo, de la campaña continua de acoso y derribo contra la Iglesia, tanto en esto como en cualquier cosa casi relacionada con la Iglesia, ¿no? Porque yo reconozco, como todos los que formamos parte de la Iglesia, que hacemos cosas mal, pero todo. ¿Algo acertaremos? Sí, no. Ciertamente la Iglesia hace muchísimo bien. La Iglesia hace una serie de actividades que ahorran prácticamente unos 50.000 millones de euros anuales al Estado, y la Iglesia está presente pues, en los lugares, en fin, en hospitales, en escuelas, en atención directa a los hogares, a las personas mayores, a los jóvenes, a los excluidos. Los misioneros son siempre los últimos que se van en cualquier conflicto bélico. Lo hemos visto ahora en Afganistán, son siempre los últimos. Y bueno, en fin, me permitirá recordar que los párrocos rurales recorréis todos los pueblos, en fin, desde luego por una vocación, porque no es por la gratificación económica, que evidentemente pues es muy pingüe, porque es, bueno, en fin, porque es una vocación, ¿no? Todo eso debe sacarse a colación, porque claro, meterse con la Iglesia es muy fácil, porque la Iglesia está presente en todas partes, es una institución muy antigua, y se atribuyen a la Iglesia cosas que no son ciertas. Desde todo el tema historial, que al final los casos son contadísimos, en fin, hay una relación de los prácticamente 3.000 casos realmente que hubo en España de Inquisición, porque mayormente los procesos inquisitoriales acababan en la absolución, hasta claramente estos supuestos privilegios, que repito, no son privilegios. La Iglesia paga impuestos por muchas cosas. Por aquellas cosas que no paga impuestos, no los paga igual que no los pagan los sindicatos, ni los partidos políticos, ni los ayuntamientos, ni las diputaciones, ni las comunidades autónomas, ni los tribunales, ni las vías de Renfe, ni las carreteras, es decir, ni los bienes afectados al bien común, por decirlo así. Por eso es importante lo que decía al principio. España es un Estado social, democrático y de derecho. Por tanto, si queremos que haya legalidad, hay que inscribir los bienes en los registros públicos, ¿de acuerdo? Si queremos que haya seguridad jurídica, la gente invierta en España, debe haber seguridad jurídica a través de los registros. Y si queremos que haya bienestar común, debemos un poco, pues eso, reconocer todas aquellas entidades e instituciones que se dediquen al servicio de los demás. Sergio, muchas gracias. Tenemos que seguir. Gracias por estas aclaraciones. Y vamos ahora a escuchar un vídeo donde desde la Conferencia Episcopal también pues, nos explican un poco todo este tema que ha surgido ahora en esta semana sobre el tema de las inmatriculaciones. Este es el informe que la Conferencia Episcopal ha entregado al Gobierno de España sobre el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia por certificación entre 1998 y 2015. El Gobierno entregó al Congreso en febrero de 2021 un listado con 34.900 bienes que la Iglesia había inmatriculado. La Conferencia Episcopal cogió ese listado de 34.900 bienes y los estudió uno por uno para poder ver si estaban bien hechos esos registros. Efectivamente, en más de 32.000 bienes los registros estaban bien incluidos en ese listado. Pero la Conferencia Episcopal ha detectado 2.500 incidencias que ha puesto en manos del Gobierno, que ha dado a conocer al Gobierno, para que ellos las puedan subsanar en lo que sea posible. ¿Qué tipos son esas incidencias? Aquí en el informe os encontráis 8 tipos de incidencias que tiene el listado que el Gobierno entregó al Congreso. 8 tipos de incidencias. Una buena parte de ellas se refieren no a la titularidad de los bienes. Por ejemplo, no se refiere a la titularidad, unos 1.500. Por ejemplo, nos encontramos bienes, unos 700, que no son del periodo que dice el listado, no son inmatriculados entre 1998 y 2015. Nos encontramos otros 600 bienes que no fueron inmatriculados por certificación. Eso no afecta a la titularidad, son bienes que efectivamente son de la Iglesia, pero que no corresponden al periodo que anunciaba el Gobierno o que no fueron inmatriculados por certificación, que es lo que decía el Gobierno que incluía ese listado. Hay también otros 111 bienes que están duplicados. Son propiedad de la Iglesia, pero son propiedad de la Iglesia una sola vez, no 2 veces. Eso recoge 1.500 incidencias que no se refieren a la titularidad. Hay unas 1.000 incidencias, casi 1.000, que se refieren a la titularidad. Entre ellas nos encontramos bienes que el listado presentado por el Gobierno dice que pertenecen a la comunidad judía
o a una comunidad evangélica, son bienes que no son parte de la Iglesia y por tanto no tendrían que estar en ese listado. Hay también un bloque importante de bienes, unos 600 y pico, 608, que a la Iglesia no le consta que sean de su titularidad, porque los datos del registro de la propiedad no identifican bien esa zona, no identifican bien esa parcela, y la Iglesia, mirándolos uno por uno, ha dicho, esto no nos consta que sean nuestros. Hay otros bienes que realmente no son de la Iglesia, que la Iglesia no ha inmatriculado, un pequeño grupo. Hay también un grupo significativo de bienes que el registro de la propiedad ya dice que no son de la Iglesia. Fueron de la Iglesia, pero fueron donados o han sido expropiados, pero siguen apareciendo en el registro. Por ejemplo, una ermita que fue expropiada a la Iglesia para hacer un pantano. En la propiedad dice que todavía ese sitio es de la Iglesia, pero evidentemente fue expropiado. O ha sido donado, o ha sido entregado a un ayuntamiento, o son de otros titulares, unos 276 bienes. Por tanto, esos casi 1000 bienes, decimos que la titularidad no pertenece a la Iglesia y, por tanto, no los puede devolver la Iglesia. La Iglesia no puede devolver los bienes que no son suyos y que son problemas del registro. Yo creo que esta es una aportación valiosa de la Iglesia al bien común, porque le decimos al gobierno, le entregamos al gobierno incidencias que tiene un listado que ellos entregaron al Congreso. Y así, aclarando el registro, nos aclaramos todos. Bueno, pues seguimos después de esas aclaraciones sobre las inmatriculaciones de la Iglesia. 31 minutos sobre las 8 de la tarde. Mirad, hace un ratín, a las 7 de la tarde, acaba de acabar, ha estado presentando en el seminario sanatilano un libro, Enrique Lluch Frechina, Espiritualidad para Todos. Y dice el autor que ha presentado una obra que no está escrita desde la teoría, sino más bien desde lo que él vive y ha vivido, ¿no? Y en ese libro, Espiritualidad para Todos, dice Enrique Lluch Frechina que no se pretende pontificar sobre el tema, ni dar lecciones a nadie, ni convertirse en un guía espiritual, sino simplemente en compartir pues una vivencia particular de la espiritualidad. Teo, nuestro compañero, Teo Nieto, sacerdote, ha estado hoy, esta tarde, a las 7 en esa presentación del libro de Espiritualidad para Todos y ha entrevistado en directo a Enrique Lluch Frechina. Así que os dejamos con Teo Nieto y con Enrique Lluch. Buenas tardes, pues estamos ahora en el programa en directo. Buenas tardes si nos escucháis en directo, o buenos días o buenas noches si nos estáis escuchando después por internet. Hoy tenemos a una persona especial con nosotros. Tenemos a Enrique Lluch Frechina. Es un economista que da clase de economía en la Universidad CEU Cardenal Herrera Oria de Valencia. Él es valenciano, pero además es un hombre de fe, un hombre profundamente espiritual. De tal manera que, hablando con la editorial, en alguna ocasión, con la editorial que le publica sus libros de economía, una economía altruista, una economía para la esperanza, son algunos de sus títulos. Pues hablando con la editorial, le ofrecieron que por qué no escribía un libro de espiritualidad. Y lo tenemos aquí con nosotros porque ha venido a Zamora a presentar ese libro de espiritualidad, Ser como niños, una espiritualidad para todos. Y le damos, en primer lugar, las buenas tardes y las gracias por estar aquí. Nada, muchas gracias por invitarme también a venir. Y yo creo que la primera pregunta obligada es ¿qué tiene que ver un economista con la espiritualidad? O como le preguntó esta mañana un rapaz en el instituto que estuvo online dándole una pequeña charla a los chavales del instituto, a algunos chavales del instituto, ¿qué pinta un economista cristiano con las macrogranjas? Entonces la pregunta la acercamos por ahí. ¿Qué tiene que ver un economista cristiano con la espiritualidad? Bueno, al final la economía trata de estudiar comportamientos humanos. La economía es una ciencia social y está estudiando comportamientos de las personas. Y los comportamientos de las personas siempre vienen determinados por nuestras creencias, por aquello que creemos que es mejor y que es peor. Nosotros actuamos con arreglo a lo que pensamos que es bueno para nosotros o bueno para la sociedad o bueno para alguien, normalmente, salvo que alguien tenga unos graves problemas.
pensamos que una cosa es buena y nosotros intentamos actuar así. Entonces, esa concepción sobre lo bueno y lo malo, ¿de dónde viene? A veces viene de la cultura, a veces viene de la religión, a veces viene de las tradiciones, pero a veces también buscamos vivir desde una trascendencia, ¿no? Desde un espíritu que nos habita. Y eso evidentemente va a tener unas consecuencias económicas, igual que va a tener unas consecuencias en nuestra relación con los demás no económica. Entonces yo creo que está muy relacionado. Al final, cualquier comportamiento económico tiene un espíritu. Hay algo, hay una creencia, hay una cultura, hay una manera de pensar que está detrás y que nos lleva a comportarnos de una u otra manera. No son cosas diferentes, aunque algunos lo quieran ver. No, perdón, son cosas diferentes, pero no son cosas independientes, que era lo que quería decir. Son cosas íntimamente relacionadas. Siempre hay algún espíritu en nuestra manera de vivir, que puede ser un espíritu cultural o lo que sea, que nos está determinando qué es lo que hacemos o qué es lo que queremos hacer y cómo actuamos. Vamos ahora a desglosar un poco las preguntas. Por un lado, la pregunta de la espiritualidad y por otro lado, la pregunta de la economía, ¿no? Y la primera pregunta sobre la economía: ¿es posible otro tipo de economía a la que estamos viviendo? ¿Es posible? ¿O es necesaria o es posible y necesaria? Lo primero hay que decir que es posible, porque como suele pasar, yo creo que le pasa a mucha gente a lo largo de la historia, pues siempre pensamos que las cosas son ahora como tienen que ser y no pueden ser de otra manera, ¿no? Hay muchas personas que piensan, es que las cosas son así y no han cambiado. Pero esto no es así, la historia de la humanidad ha ido cambiando, la historia de las ideas cambia. La vida es continua evolución, nosotros cambiamos, no pensamos igual ahora que hace 10 años que hace 20 años, vamos cambiando, vamos evolucionando. Por lo tanto, lo primero que hay que decir es que es posible organizar la economía de otra manera. Es más, la manera de organizar la economía de ahora es propia de ahora, no se había hecho nunca en la historia así. Esto surge a partir del siglo XVIII, el pensamiento, en el siglo XIX ese pensamiento se va afianzando y finales del XIX, pero sobre todo en el siglo XX es cuando se afianza y se pone en marcha esta manera de organizar la economía y se alcanza un modelo que es evolucionado, es el que tenemos ahora. Pero esto no es algo que haya pasado durante toda la historia. Dentro de unos años podremos y estaremos, y confío que sea así, hablando de el modelo que se utilizaba en los años, en el siglo XX, principios del XXI, y decir, ahora hacemos las cosas de otra manera. ¿Y necesario? Sí es necesario, porque el modelo que tenemos ahora ha tenido una gran virtud y otros dos graves problemas, o tres graves problemas. La gran virtud, entre comillas, porque algunos piensan que quizá no sea tanto, es que ha producido un crecimiento económico como nunca se había dado en la historia de la humanidad. Hemos conseguido que la producción se incremente de una manera grandísima y nunca en la historia de la humanidad habíamos logrado en tan poco tiempo tanto crecimiento económico. Al final es el objetivo, por lo tanto, eso también nos da una esperanza. Si todos nos ponemos de acuerdo en un objetivo, lo conseguimos. Todo el mundo se ha puesto de acuerdo en que el objetivo económico tenía que ser tener más entre todos y más o menos lo hemos conseguido. Pero claro, no todo, esa es la parte bonita. La parte mala o la parte incorrecta que deberíamos de corregir es que ese crecimiento económico tan impresionante no llega a todos. Sigue habiendo una gran parte de la población pobre que no alcanza a tener lo suficiente para vivir. Y entonces hemos conseguido un crecimiento como nunca y sigue habiendo una parte importante de la población, aquí en España unos 11 millones, que viven en condiciones no demasiado buenas. Por lo tanto, tenemos más entre todos, pero no hay para todos. Y el segundo gran bloque es que además no es sostenible. No podemos mantener el crecimiento económico que tenemos mucho tiempo, porque para crecer económicamente necesitamos recursos naturales. Y el crecimiento en la utilización de recursos naturales no renovables, que no se pueden renovar, ha crecido muchísimo y sigue creciendo. Va a venir un momento que no van a quedarnos recursos naturales para continuar creciendo. Entonces ahí tenemos un segundo. Y el tercero es que a pesar de que tenemos mucho más, no somos más felices. Es decir, la felicidad de las personas no es mayor. Es más, algunos piensan que ahora hay muchos más problemas de ansiedad, de gente tomando ansiolíticos, gente
enganchada a drogas o enganchada a tranquilizantes, etcétera, suicidios, de lo que sucedía hace unos años. Por lo tanto, ahí ya podemos discutir, pero lo que no estamos mucho más felices que antes, y algunos dicen, no solo es que no estamos más felices, sino que estamos menos. Pero solo pensando en que no estamos mucho más felices, dicen, ¿para qué queremos tanto si el nivel de vidas plenas prácticamente se mantiene o disminuye? Yo es que no entiendo mucho de fútbol, pero 3-1 significa que pierde el sistema social en el que estamos ahora. Dentro de este sistema social en el que estamos ahora, una de los pilares son las empresas. Yo sé que tú piensas que las empresas son necesarias, son buenas, pero que habría que hacer las cosas de otra manera. Pensando que las cosas se pueden hacer de otra manera, se deben hacer de otra manera, ¿hay algún ejemplo de empresas que estén intentándolo hacer de otra manera? Bueno, hay muchos ejemplos. Eso no quiere decir que sea mayoritario, pero a ver, hay muchos ejemplos. Yo primero empiezo por ejemplos muy de por casa, es decir, ejemplos de personas que están en un territorio, y estoy pensando sobre todo en mi pueblo o en pueblos de al lado, y que crean una empresa para ganarse la vida. Para ganarse la vida ellos, no para hacerse ricos. Crean una empresa, empiezan a hacer un producto y ese producto les va bien, están vendiendo y crean empleo en la zona, y crean empleo con gente conocida, de manera que pagan salarios hasta los más bajos, son salarios dignos, están generando empleo en la zona. Algunas de ellas, yo conozco una en concreto que por ejemplo, nunca compra a grandes proveedores. Cuando tiene que hacer una invitación a clientes y tal, va a una tienda pequeña del pueblo y se lo compra todo a esa tienda pequeña. El material de oficina que utiliza se lo compra todo a la papelería del pueblo. Podía comprarlo a un suministrador y se podría ahorrar unos euros, pero la compra a la papelera del pueblo, a la papelería del pueblo, a la tienda del pueblo, porque dice, gracias a nosotros eso puede funcionar y estamos haciendo un favor al pueblo. Estamos consiguiendo que esa papelería, además de vender, como nosotros le vendemos una cantidad, primero nos sirve muy bien porque somos sus clientes estrella, por lo tanto lo hace muy bien, nos cuidan, porque nosotros somos una empresa y por lo tanto le compramos mucho más que cualquier cliente particular normal, por lo tanto nos cuidan, pero es que además nosotros lo hacemos también porque eso permite que esa papelería siga existiendo en el pueblo, porque además de que le sirve a todos, nos sirve a nosotros. Si nosotros seguramente no le compráramos esa parte, pues a lo mejor estaría pensándose de cerrar, porque no tiene suficientes ventas. Entonces, esta es la primera, ¿no? Un montón de empresas familiares, de empresas, de gente que ha dicho, no, yo hago un buen producto, empleo a mis vecinos, estoy generando empleo, estoy comprando las cosas aquí y estoy haciendo que en mi zona haya empleo y yo me gano la vida. A lo mejor yo gano más que mis empleados, correcto, me parece legítimo, no es problema, pero tampoco me estoy haciendo yo rico a costa de ellos, porque son mis vecinos y mañana cuando salgo voy a saludarlo y querré que cobre un salario digno, porque si no me va a decir. Entonces, hay por primera, pero luego hay muchísimas más empresas, hay más empresas, ¿no? Desde empresas sociales que se crean, ¿no? Nosotros en Valencia tenemos, por ejemplo, una fundación con la que colaboro que tiene un catering sostenible e inclusivo, es decir, un catering donde el 60% de los trabajadores son personas en exclusión social, y en el catering las forman y luego se van para afuera. Tienen un tercio de trabajadores fijos, porque claro, es un catering que es contratado por administraciones públicas, por grandes empresas, por gente que quiere hacerse un cumpleaños o una comunión, etcétera. Están formando ahí un montón de gente que luego sacan como trabajadores al sector de la restauración y del turismo en Valencia, y entonces consiguen hacer un itinerario ahí. Vamos, podría ponerte más ejemplos. Sí, un poquito esa es la línea. Sí, lo que está claro es que en el es posible que decíamos antes, no solo es posible porque históricamente se haya dado, sino porque actualmente se está intentando y hay gente que lo está haciendo, ¿no? Yo sé que tú eres permíteme la palabra, un apóstol de esta nueva economía, un apóstol. Y un apóstol tiene en su ser la acción, la misión, la acción. ¿En qué medida esa acción está sustentada por esa vida interior? Ya nos vamos pasando un poquito hacia el tema de la espiritualidad. ¿En qué medida esa acción, esa vorágine del día a día, yo sé que tú das muchas charlas, escribes artículos, libros,
¿En qué medida todo eso está sustentado desde el espíritu? Pues yo creo que todo y cada día más, ¿no? Cuando somos jóvenes, normalmente los que además hemos sido inquietos, además de jóvenes, porque hay algunos jóvenes que no son inquietos, pero hemos sido inquietos, hemos sustentado mucho nuestra vida en nuestra actividad, ¿no? Eres joven y te tiras para afuera totalmente, la actividad, hacer cosas, hacer esto, hacer lo otro. Algunos lo enfocan en subir en la empresa, no ha sido mi caso, pero en tener cargos en la empresa. Es lo de fuera lo que nos mueve mucho, ¿no? Voy a hacer esto, tal, tengo este proyecto, tengo esto otro, y te pasas la vida, o te pasas esa etapa, ¿no? Y estoy hablando ya no de un joven de 17, estoy hablando de un joven de 20 y algo, etcétera, cuando estás con el camino de la madurez, en hacer cosas, en sustentar tu compromiso, en sustentar tu vida en lo que haces, ¿no? En las actividades, en construir, en voy a cambiar. Claro, eso al final se agota. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido dotados de una vida interior, ¿no? Los que somos cristianos pensamos que Dios está dentro de nosotros, Dios está dentro de cada uno de nosotros. No necesitamos las cosas externas para poder hacer. Entonces, llega un momento que cuando te ves que dices, vale, he subido, he hecho muchas cosas, han proyectos que no han salido, bueno, ¿y eso qué? Si lo ves así descarnadamente y no tienes nada más, al final te puedes quemar, ¿no? La gente que se quema y la gente que dice, es que yo he hecho de todo y nada, pues ahora me dedico a otras cosas. Pero cuando empiezas a descubrir y dices, no, es que si yo vivo desde el espíritu, vivo desde dentro, escucho a lo que tengo dentro y eso me ayuda a escucharlo de fuera, vives lo que hacías desde otra perspectiva. Ya no es desde la perspectiva de que tengo que hacer o quiero hacer para, sino me nace hacer eso, porque quiero ofrecer lo que soy a los demás. Y entonces no tienes por qué hacer menos, pero cambia la visión. Ya no estoy tan preocupado de lo que hago, de lo que no hago, de si lo hago, sino que estoy intentando cuidarme y escuchar para saber qué el otro me reclama, qué me reclama el espíritu que tengo dentro y qué me reclama la realidad, mis alumnos, mis hijos, mis amigos, los sitios donde voy. ¿Qué puedo ofrecer de lo que yo soy que responda a lo que me están pidiendo? Entonces, yo creo que cambia toda la perspectiva. No quiere decir que cambies de vida o que hagas otras cosas, porque hay gente que cuando llega a mitad de la vida y tiene este problema, lo que hace es huir, ¿no? O decir, voy a cambiar de vida. No, yo no he cambiado de vida. Yo hago más o menos lo mismo que hace 20 años, ¿correcto? En la misma línea, pero lo hago desde otro sitio. Y además ya no me importa tanto. Yo doy. ¿Y qué haces tú con lo que te doy? Es tuyo. Eso es tuyo, yo te doy, yo voy a estar atento y si me reclamas voy a intentar ofrecer. Y esto modifica. Sí, es cambiar la mirada, es decir, pues, por poner un ejemplo, un animal por el monte, un cazador ve una presa, un poeta ve un poema, un fotógrafo puede ver una fotografía de un paisaje. Es decir, cambia la mirada. Ser como niños, una espiritualidad para todos, un libro que parte de tu experiencia personal, una experiencia que quieres compartir, no para adoctrinar ni para imponer, sino simplemente para compartir. ¿Nos podrías resumir brevemente el libro para invitar? Sobre todo sería interesante aquí a las personas de Aliste, a los alistanos y a las alistanas, porque además yo sé que es una escritura fácil, lo cual no quiere decir que no sea profunda. Enrique, yo le he leído varios libros, varios artículos y es de lectura fácil. Yo creo que os invito a que os lo intentéis leerlo porque merece la pena, pero nos lo podría resumir un poquito, no desvelar, que la gente entre, que lo desmenuce personalmente, pero resumir un poquito. Resumir, sí, fíjate, a mí lo que dices de la escritura ha sido una cosa que siempre ha estado mucho en el carisma de los padres redentoristas con los cuales yo trabajo, ¿no? San Alfonso, que intentaba ser profundo y riguroso en lo que decía, pero que lo entendiera cualquiera. Y yo creo que eso es importante, porque a veces cuando intentamos transmitir cosas, ¿no? Yo como docente,
depende del vocabulario que utilicemos, hay cosas que nos las van a coger mejor y otras peor, ¿no? Y si además nos elevamos mucho el vocabulario, ¿de qué nos sirve lo que sabemos? No lo podemos transmitir, ¿no? Si me permites, decía San Agustín, prefiero ser entendido por pescadores que alabado por doctores. Exactamente, pues a mí me pasa, yo eso no lo sabía, es la primera vez que lo escucho, pero es lo que intento un poco, ¿no? Siempre con rigurosidad. En esta cuestión es verdad que en el libro hablo de experiencia, pero también hay rigurosidad. Quien quiera ver, va a ver como detrás de la experiencia hay una experiencia, pero hay una experiencia, yo creo que trabajada, leída, correcto, hecha vida, que no viene de algo improvisado. Por lo tanto, a mí lo hice desde la experiencia, porque pensé que entrando por primera vez ahí, y a pesar de que yo he estudiado también teología y he estudiado teología espiritual, creía que era más fácil entrar o me apetecía a mí más transmitir esa experiencia, que insisto, tú lo has dicho también, no creo que sea una experiencia muy superficial ni tampoco poco fundamentada. Y dicho esto, el libro, esta experiencia la he hecho en un camino que tiene 3 grandes capítulos y un capítulo introductorio. Un capítulo introductorio que habla sobre qué es la espiritualidad, que cuando hablamos del espíritu, qué es eso del espíritu, qué es la espiritualidad. Un segundo capítulo que habla de ser como niños, porque una de las cosas que yo he aprendido últimamente es que para aquellas palabras de solo los que son como niños entrarán en el reino de los cielos, ¿vale? Esa frase que dice Jesús cuando dejad que los niños se acerquen a mí porque le están quitando a los niños de delante, eso tiene un significado profundo, ¿no? De que las actitudes infantiles nos ayudan en la vida, en el espíritu. Y eso es una muy buena noticia, porque eso quiere decir que para vivir desde el espíritu no tenemos más que reencontrarnos con aquello que ya fuimos, que reencontrarnos con algo, que no tenemos que estudiar varias carreras o no tenemos que hacer unas penitencias extraordinarias o no tenemos que pasarnos años arrodillados haciendo de monjes para ser espirituales. No, lo que tenemos es que recuperar una serie de actitudes. Y este primer capítulo lo que hablo es eso, cuáles son esas actitudes y por qué esas actitudes ayudan a la vida en el espíritu. Y con esa idea de decir, qué bien, no es difícil. No tengo que desaprender nada de lo que he aprendido, simplemente recuperar determinadas actitudes. Y esto para mí fue una buena noticia cuando me di cuenta de eso. Digo, no voy a perder todo lo que he aprendido en estos años, sino que voy a enriquecerlos con esa mirada de la que hablábamos antes, porque recupero la mirada infantil. El tercer capítulo, ¿no? Sería el segundo de los gruesos, porque ya he dicho que el primero era de espiritualidad. Hablo de la vida como camino. A veces olvidamos que la vida es un camino y que siempre estamos marchando y que como es un camino tenemos que tener un objetivo, un horizonte hacia donde queramos marchar, pero también tenemos que aceptar los problemas del camino o las alegrías del camino y saber también relativizar y no quedarnos en ellas, ni en las alegrías ni en las penas, ¿no? Como decía San Juan de la Cruz en uno de sus poemas, en el Cántico Espiritual, ¿no? No me quedaré en los montes, ni en las praderas, ni en las bestias, ¿no? No me quedaré en nada de eso, no me quedaré, disfrutaré de todo, pasaré por todos, pero tengo que seguir avanzando. Entonces ese capítulo habla de eso, de la vida como camino, qué eso implica para mí y cómo lo he trabajado. Y el último capítulo ya doy unas pinceladas de la espiritualidad, ¿no? Si en el primero he dicho las actitudes, el segundo la vida como camino, cómo lo inserto ahí, y en el tercero hablo de las cosas que a mí me han ayudado para la espiritualidad, ¿no? Para vivir la espiritualidad, el silencio, el darme cuenta de que el espíritu está dentro de mí, ¿no? Lo que decía Santa Teresa en la morada más profunda, en su castillo, las moradas del castillo, ¿no? Cuando habla de las distintas moradas se dice lo más precioso está en el alma y ahí es donde está el espíritu y tenemos que verlo. La disponibilidad, la perseverancia, ¿no? Ver que la espiritualidad no es tanto una cosa de estudio, sino de perseverar, de estar ahí, ¿no? Y perseverar no supone un esfuerzo, ¿no? Hay que perseverar, pero no es que tengo que hacer esfuerzos para conseguirlo, simplemente para esperar, para estar.
para aguantar ahí. Y eso es el último capítulo. Con esto creo que no he desvelado nada, que es lo que tú me decías, pero sí que he dado una idea de qué se va a encontrar si alguien intenta leerlo, sabiendo que va a entenderlo, que no hace falta que haya leído nunca nada de espiritualidad para entender este libro. Eso me consta porque yo lo he leído y lo he disfrutado. Pues muchas gracias, Enrique, muchas gracias por habernos transmitido esta experiencia, muchas gracias por la paciencia de estar por aquí, por Zamora, pues también haciendo de apóstol de otra empresa distinta, de otra manera de hacer la empresa, y por supuesto para transmitir que la espiritualidad puede ser y debe ser para todos. Ser como niños, una espiritualidad para todos. Buenas tardes y seguimos viéndonos u oyéndonos a través de las ondas. Salus 2022, la exposición de arte sacro de Aliste Alba. De mayo a diciembre en el Santuario de la Virgen de la Salud de Alcañices. Salus 2022, la exposición de la que todo el mundo va a hablar. Próximamente más información. Bueno, muchas gracias, Teo, por esa entrevista y seguimos 55 minutos sobre las 8. Perriles, otra vez buenas noches. Buenas. Bueno, que estamos en tu sección de costumbres y tradiciones y qué mejor costumbres que vamos a celebrar estos días las candelas y San Blas. ¿Qué nos cuentas de San Blas, los santos colorados? Los santos colorados, hay muchos por desgracia, pero bueno. Colorados. Colorados y santos. Que pues nada, del pueblo de San Blas, aquí bien cerca, pues yo he tenido el gusto de ir a ese pueblo a la fiesta y a la misa, y a pesar de un pueblo pequeño, cada uno alaba lo suyo, y es muy bonito ver la poca gente que hay, pero con qué fe y con qué devoción celebran a su patrón. O sea, ves la gente entregada, igual que aquí, que es el Día de la Salud, y sois muchos, pues en San Blas, aunque sean pocos y sea un día entre semana, ahí hay una fe y transmiten tanto a los que vamos de fuera, que esa fe al besar la reliquia y tener a su santo preparado, se lleva mucho todavía lo que invitar a la gente a comer, que si bien quieres no te dejan marchar de allí sin que quedes a comer, porque la gente de San Blas es gente muy buena, muy solidaria, y es verdad, es muy bonito ver la fiesta de San Blas en San Blas, al besar la reliquia y la procesión. Y en Rabanales... Pues espera un momentito, antes de irnos a Rabanales, yo creo que tenemos con nosotros a... Perdona, Perriles. Tenemos a Maite de San Blas. Maite, buenas noches. Bueno, que nos ha estado contando Perriles que en San Blas, si es verdad que soy vuestro párroco ahora, la devoción y cómo vivís la fiesta, ¿no? Es verdad que ahora este dichoso virus, como sabemos, nos ha cambiado un poco toda la manera de hacer y demás, pero es un gran día para el pueblo, ¿verdad, Maite? Pues sí, es un gran día que, bueno, ahora la reflexión con lo del virus es que recuperamos el verdadero sentido de la fiesta, ¿no? Que es el sentido religioso, porque al final, con el paso del tiempo y todo, pues se convierte un poco más eso en una fiesta como cualquier otra, y bueno, pues con esto nos hace reflexionar que recuperamos el verdadero sentido, que es el sentido religioso, que es lo único que va a haber, la misa y la procesión, y ya está, pero que es siempre... se ha celebrado el día de la fiesta, que es el 3 de febrero, antes se celebraba el 3 y el 4, llegó un momento que la fiesta, por falta de gente, por mil circunstancias, casi se perdió, y la gente se reunió y decidieron que se podía celebrar el fin de semana para que viniera más gente, pero que el 3 de febrero, que era la fiesta de toda la vida, que había que mantenerlo, y siempre se ha mantenido el día 3. Y he de decir que a pesar de que estamos en invierno, raro es el año que el tiempo no acompaña y no hay procesión. Y este año, Maite, además celebramos una efeméride especial en relación con la talla de San Blas recién restaurada. Sí, este año estamos de cumpleaños. Tenemos dos imágenes de San Blas, el San Blasico, que le llamamos, que es el que sale de procesión, es la talla más antigua, y el San Blasón, que es una imagen más moderna,
De 1822 descubrimos cuando Óscar hace un par de años lo restauró, así que estamos de cumpleaños. Muy bien, Maite, pues muchísimas gracias y bueno, pues que nos vemos ese día, que paséis todos un feliz día de San Blas. Perdona que te había cortado, nos íbamos hasta Rabanales. ¿Qué hacen en Rabanales? Pues en Rabanales, igual que en San Blas, pues es un día grande, es su día grande de las fiestas, de una de sus fiestas, que tienen varias. Y nada, aquí en Rabanales, el San Blas también tiene su reliquia, que la dan a besar y a adorar, y aparte hacen el ramo de San Blas. Ese ramo adornado con roscas y con diversos lazos y demás, se subasta a la salida de misa, al mejor postor, que la haga buen que buen, y cuanto más den, mejor. Y este año tienen a mayores una estampa de San Blas, en la cual pone por detrás lo de la bula de San Blas, que fue concedida el 4 de diciembre de 1714 por el Papa Clemente XI, y en ella se otorga 7 años de perdón a quienes asistan a confesarse y comulgar en la capilla de San Blas el día 3 de febrero. La hermandad estaba abierta a devotos de San Blas, no solo de Rabanales, sino incluso de otros pueblos y a otras aldeas de Trás-os-Montes, en Portugal. Para entrar de cofrade, ¿qué había que hacer? Pues pagar una vela de media libra de cera al entrar, un alqueire de trigo en el mes de agosto y un cordero en Navidad. Muy bien. Santi, tenemos con nosotros a Santi, el alcalde de Rabanales. Santi, buenas noches. Buenas noches. Bueno, que Perriles nos está poniendo al día de cómo se celebra San Blas y las candelas, pero aparte del tema religioso, que lo incluís obviamente en el programa, tengo aquí delante mío, Santi, que habéis preparado un programa muy chulo de cosas que ya han empezado hoy con el torneo de pádel, ¿verdad? Sí, bueno, antes de nada hay que recordar que Rabanales es uno de los pueblos que tiene dos patrones. Tiene el patrón del pueblo y el patrón de la iglesia. El patrón de la iglesia es San Salvador, la iglesia del Salvador, y el patrón del pueblo es San Blas. Siempre ha sido, en el pueblo siempre ha sido mucho más devoto del patrón de San Blas que el patrón de San Salvador, aunque bueno, últimamente pues por el tema de que los veraneantes vienen más en verano en San Salvador, pues se llena más, pero vamos, la gente tiene mucha más devoción a San Blas. Pero bueno, sí hemos preparado un programa un poco, pues dentro de las circunstancias, un poco cultural, un poco más atractivo y tal. Pues mañana, por ejemplo, tenemos, bueno, aparte de la misa y la subasta de los ramos de la Virgen y las ofrendas, tenemos después también un mago, bueno, Julito Rapado, que es muy conocido y muy entretenido, que es abierto a todo el mundo que quiera, al aire, abierto al público y en la plaza para que no haya riesgos. Después tenemos una conferencia con el conocido Pedro Gómez Turiel, que es el que lleva la regencia del Museo Micológico y muy conocido que ha escrito varios libros sobre Aliste. Y después, bueno, también paralelo a ello, también tenemos ahí en un bar en Matellán, en Rabanales, la fiesta de la croqueta. Eso te iba a decir, que no figura aquí la fiesta de la croqueta y es todo un éxito. Sí, la verdad que sí, ha sido siempre un éxito, bueno, porque no es algo que organice el pueblo, el ayuntamiento, pero bueno, es una organización privada del bar, pero suele tener bastante éxito y siempre se hace el día de las candelas, que es el día... Mañana, se celebra mañana, aunque sería el día 2 de febrero, pero se celebra mañana en Rabanales. Y después el domingo, que es el día grande, el día de San Blas, pues comenzando por la orquesta, por la misa de San Blas y la subasta del ramo, y antes se hacía el beso a la reliquia, que la reliquia es un dedo de San Blas que se besa para curar los males de garganta. Pues y después de las ofrendas tenemos una actuación de aulas de música, conocidos por en Trabazos, que es muy bonita las actuaciones, que también puede venir cualquier persona a verla. Y después por la tarde, pues un juego muy tradicional y entretenido que la gente le tiene bastante miramiento, que es el bingo, el famoso bingo de productos. Siempre subastamos siempre sorteamos en el bingo productos de Aliste y sobre todo pues productos micológicos, productos de pastelerías y panaderías de la zona. Bueno, pues intentamos un poco con eso dar a conocer también los productos de la zona. Santi, muchísimas gracias y felices fiestas de San Blas y de las Candelas. Muchas gracias y estáis todos invitados, quien quiera venir. Bueno, y después también hay que recordar que en Carvajales también se celebra Nuestra Señora de las Candelas, ¿verdad? Es fiesta local. Es verdad que en Carvajales es la segunda en orden de importancia después de la fiesta de la patrona de la Virgen de Árboles, que se celebra en septiembre con su respectivo novenario. Pero en la actual situación de pandemia, que además
pues como sabéis, ha golpeado con fuerza en Carvajales en los últimos días, hace que el programa de actos este año en la localidad de Carvajales se reduzca a lo único y más importante de todo, que es la celebración de la Eucaristía, que será a la 1 de la tarde en la iglesia parroquial y que se contará también con la presencia de las autoridades locales. Y también, y para acabar, en este día de las candelas, es costumbre celebrar el Día de la Vida Consagrada. ¿Qué es eso? Las monjas. También tenemos en nuestro arciprestazgo, ¿no? Por eso yo creo que hay que recordar desde estos micrófonos de en directo a las dos comunidades de religiosas que vamos a celebrar su día y que vienen colaborando también en las tareas pastorales de nuestras parroquias y en la Residencia Virgen de la Salud. Por un lado, están las religiosas del Amor de Dios, de aquí de Alcañices, que como sabéis, trabajan muchísimo en la residencia y también en tareas pastorales. Y en la otra cabecera de nuestro arciprestazgo, en Carvajales, que están las religiosas franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús, que residen en la casa parroquial de Manzanal del Barco. Y tampoco podemos olvidar a otra consagrada colaboradora, una claretiana del Corazón de María, que también vive en Manzanal. Pues a todas ellas también desde en directo, muchas felicidades por adelantado de parte de los curas y de los laicos, y también muchas gracias de verdad por toda la ayuda que prestéis a nuestras gentes y también a nosotros, a los sacerdotes. Pues así es lo que tenemos nada menos por delante de San Blas y de las candelas en estos días. Buenas tardes, amigos. La historia, el mundo y la vida de cada día son los lugares donde Dios se manifiesta y actúa, y en la misma Iglesia, por supuesto. Dios no está más allá de las nubes, como algunos puedan pensar, indiferente a nuestra existencia o cruzado de brazos. Algo de esto debían creer aquellos paisanos del profeta Jeremías. No creían en el Dios profundo y afectuoso del que él mismo había tenido experiencia. De ello nos hablará la primera lectura este domingo. Al profeta todas las cosas le hablan de Dios y Dios le hablaba también a través de ellas. ¿No nos pasará quizá a nosotros un poco como aquellos paisanos de Jeremías, que a veces tenemos los oídos un tanto sordos para escuchar esa bella melodía que nos dice ahí está Dios? Tan llenos estamos quizá de ruidos que no podemos sentir los ecos de los pasos de Dios en el camino de nuestra vida. La verdad que para Jeremías no fue nada fácil su vocación profética. Querían taparle la boca y para ello intentaron comprarlo, manipularlo y hasta acabar con él. Pero él, aunque era débil, fue firme y Dios hizo de él una columna de hierro para que pudiera seguir anunciando su palabra. Pero será Jesús, como sabéis bien, el gran profeta de todos los tiempos, y más que profeta. Cristo no solo presta a Dios su voz y su palabra, sino que Él mismo es la palabra de Dios hecha voz y hecha carne. No solo habla en nombre de Dios, sino que Él mismo es el Dios que nos habla. Y como entonces también hoy nos habla el corazón, lo hace con suavidad y con fuerza, con rectitud y franqueza, con amistad y exigencia, porque nos quiere y quiere lo mejor para nosotros. Por eso Él es el profeta de la libertad y de la dignidad humana. Es el profeta de la misericordia y del perdón, de la esperanza, del amor y de la paz. Ahora bien, también Cristo, como antes Jeremías y tantos otros, fue rechazado por sus vecinos, por sus paisanos, como veremos también en el Evangelio de este domingo. Y es que los verdaderos profetas suelen terminar así. ¿Y nosotros, los cristianos, qué? Pues nosotros desde el bautismo estamos llamados a participar en la misión profética de Cristo. ¿Cómo? Pues abriéndonos a su palabra, siendo sus testigos. Nosotros también tenemos que llevar al mundo la buena noticia que Dios pone en nuestros labios. Nosotros también tenemos que sentirnos profetas que griten a los demás y conmuevan sus entrañas. Hemos de salir del letargo en el que a veces parece que estamos, en esa cobardía a veces en la que nos encontramos, para abrir horizontes de esperanza sin importar el rechazo que podamos sufrir por ello. Fijaos también la segunda lectura de este domingo maravilloso, ese himno de San Pablo al amor, en la primera carta a los Corintios, ese capítulo 13 que os invito a que
Y yo me invito a mí mismo el primero, que sea el mejor programa de vida que podamos tener, ser profetas del amor y de la paz. Qué importante, ¿verdad?, esta palabra ahora en estos tiempos, la palabra paz, cuando parece que suenan tambores de guerra con todo lo que nos dicen las noticias últimamente. Por eso no podemos menos hoy de dirigirnos a Dios con una oración por la paz. Os invito a que unamos nuestros corazones y la hagamos nuestra. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allí donde haya odio, ponga yo amor, donde haya ofensa, ponga yo perdón, donde haya discordia, ponga yo unión, donde haya error, ponga yo verdad, donde haya duda, ponga yo fe, donde haya desesperación, ponga yo esperanza, donde haya tinieblas, ponga yo luz, donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque dando es como se recibe, olvidando como se encuentra, perdonando como se es perdonado y muriendo como se resucita a la vida eterna. Bueno, pues preciosa esa reflexión del Evangelio del domingo de Ángel Carretero, párroco de Carvajales y de otros muchos pueblos. Bueno, Perriles, Cristian, hasta aquí hemos llegado. Pero tenemos una aplicación que nos han regalado. Cristian, ¿cómo se entra? Sí, sí, que se lo agradecemos. Eso es. Es mucho más fácil entrar, se lo decís quien no entienda mucho, pues alguien que pueda saber un poco más, se descarga la aplicación poniendo Aliste o en directo Aliste, sale la aplicación, se descarga y ahí, solo con darle al play, nos escucháis todos los viernes en directo y también, muy importante, podéis escuchar todos los programas pasados, los 22 pasados y el de hoy, el día que queréis y en la hora que queráis. Los podcasts quedan ahí grabados de continuo. Así que bueno, también recordamos que este domingo nos pasan una nota que a las 4 de la tarde, ruta de senderismo 7 kilómetros de naturaleza, se llama, salida desde la plaza de Moveros y que no es necesaria inscripción previa. Pues nada, si queremos andar, ruta de senderismo este domingo a las 4 de la tarde en Moveros. Bueno, pues nada. Pues está. ¿Muchos planes para el fin de semana o cómo viene? Muchos, muchos. Muchos. Bueno, demasiados. Bueno, pues nada, despedimos a nuestros oyentes, que paséis todos un feliz fin de semana. El próximo viernes os esperamos aquí con muchísimas cosas, como todos los viernes, aquí a las 8 en directo. Buen fin de semana y hasta el viernes. Hasta el viernes. En Directo Radio, el programa de la actualidad de la Iglesia en Aliste Alba. Todos los viernes de 8 a 9 de la tarde. No te pierdas nuestro próximo programa. Síguenos en nuestro perfil de Facebook.